vamos a empezar entonces a la discusión del día de hoy acerca del nicolaísmo y ya para arrancar con los versículos bíblicos y ir aportando. Solo quería Sí, decir algo. En el momento que se postuló, que se pidió estudio era en relación al libro de Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso. En el versículo número 6 dice, pero tienes algo a tu favor, que no sí. soportas las obras de los nicolaítas, las cuales tampoco yo soporto. Entonces, la pregunta nuestra en el chat grupal era, ¿y qué es la doctrina de los nicolaítas? Entonces, vamos a ir desarrollando esto, porque recuerden que esta reunión se está grabando para poder compartirla en las redes y para que las personas que nos escuchen sepan de lo que estamos hablando. Adelante, hermanos. Hermana, el versículo 14 y 15 también, del capítulo 2. Creo, hermanos, que tendríamos que empezar con la pregunta quiénes fueron los nicolaítas y en qué consistió su doctrina, para empezar a entender un poquito y llegar al punto de qué es el nicolaísmo. No sé si están de acuerdo, hermanos. Totalmente, Amén, hermano. adelante. Bueno, la pregunta que nos hemos planteado en base a la enseñanza de hoy, que tiene como único propósito descubrir la trascendencia del grupo de nuestros días, en estos días, cómo es que se desarrolla este nicolaísmo, ¿sí? Y hasta dónde podemos estar expuestos a su vez a esta misma influencia. Los nicolaitas aparecen mencionados en dos únicas ocasiones en toda la Biblia, específicamente en el libro de Apocalipsis. Ambas mencionadas o ambas menciones tienen que ver con los mensajes de representación a las iglesias de Éfeso y de Pérgamo. En cuanto a la iglesia de Éfeso, se destaca que Jesús aborrece los hechos de los nicolaitas. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 2, del 1 al 6, que creo que hermana usted leyó recién. Si quiere leerlo, hermana Jess, usted creo que leyó Claro, eso. con gusto, hermanos. En Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 6, escribe el ángel de la iglesia en Efeso. Así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido, trabajado arduamente sin rendirte. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los nicolaitas, las cuales tampoco yo soporto. Amén. Evidentemente, Dios no soporta, aborrece a los nicolaitas. En el mensaje a la iglesia de Pérgamo, el énfasis es denunciar la permanencia activa del grupo dentro de la iglesia y la aceptación de su doctrina como doctrina paralela al Evangelio de Jesús. Por eso hoy cuando hablábamos decía, o sea, dentro de la iglesia hay personas que abrazan otro evangelio, obviamente que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y la adoptan o la ponen como práctica dentro de la iglesia, y ese es el nicolaísmo, que es lo que va dándonos a entender nuestro Señor Jesucristo. Y acá es donde tenemos que tener mucho cuidado, por eso es que tenemos que estar bien firme en la doctrina, eh, para no caer justamente en en estos falsos evangelios, en esta falsa doctrina que se camufla muchas veces, principalmente en las iglesias, principalmente en las iglesias, en las iglesias del mundo estoy hablando. Pero dentro de ellas yo calculo que también hay algunos salvados, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, hay algunos salvados que el evangelio les fue resplandecido
pero bueno, están en esos lugares y bueno, piensan al respecto. Amén. Para complementar ahí también lo que dice el hermano, también tenemos que habla que su doctrina era similar a la de Balaán, ¿no? A través de a través de cuya influencia los israelitas comieron cosas sacrificadas a los ídolos y cometieron fornicación. Y si de pronto esa doctrina la vamos a traer a nuestros días, es similar al tema de lo que pasó con el profeta Balaán, ¿no? La doctrina de Balaán, que se refería entonces que este profeta como líder aconsejaba al pecado porque sabía que recibiría una recompensa a cambio, ¿no? Y esa recompensa lo hablan, no me acuerdo el texto del apóstol Pedro sobre el tema de que Balaán tenía amor era el dinero, ¿no? Números capítulo 22. Entonces él se dejó pervertir por el rey por dinero para lanzar maldiciones al pueblo de Israel. Eso ofendió muchísimo al Señor, a Dios, a nuestro Dios, y por esa razón el profeta cayó en ese pecado, ¿no? Que fue repudiado por el Señor. Entonces, si lo llamamos al contexto de nuestros días, los nicolaitas son todas estas iglesias que, como hablamos el otro día, se volvieron mercenarios de la fe, llevando al pueblo cautivo con profecías supuestamente de prosperidad y mirando como si el favor de Dios pudiera ser comprado, ¿no? O que si usted no hace obras, usted no va a hallar la salvación. Todo eso es nicolaísmo, todo ese tema de pervertir la parte moral de las costumbres morales y religiosas, pervertirlas para conseguir un beneficio propio es nicolaísmo. Todo lo que vemos en este tiempo, hermanos, de que no hay sana doctrina, es nicolaísmo puro, porque va combinada la parte moral, la parte religiosa y la parte de jugar con la ambición de las personas, porque cuando usted, hermano, va a una iglesia y le dicen que usted tiene que diezmar o que usted tiene que traer una ofrenda para recibir el favor de Dios, y si mayor es su diezmo y mayor es su ofrenda, mayor va a ser el favor que Dios le va a hacer a usted o la bendición que Dios le va a hacer a usted. Usted está jugando con la ambición de la persona. Entonces ahí pecan los dos. El que dice que el favor de Dios puede ser comprado y el que quiere comprar el favor de Dios. Entonces todo es una perversión nicolaíta, mis hermanos. Correcto, hermano Javier, correcto, y perdón, ¿no? Y a esto también se le puede agregar el pecado de la simonía, cuando Simón el mago quiere comprar el don de Dios y Pedro lo reprende, ¿no? Estamos viendo dos posturas porque vemos que en la iglesia de Efeso se habla de la obra de los nicolaítas, ¿no? Sin embargo, en Pérgamo se habla de la doctrina de los nicolaítas. O sea, es decir, están en una situación más desarrollada y peor todavía, ¿no? Hermano, que esa doctrina, para mí esa doctrina de los nicolaítas, lo que habla ahí en Apocalipsis, hoy en día, trayéndola a nuestro contexto y a nuestro escenario actual, son las famosas iglesias de la prosperidad, hermano. Creo que la mayoría de las iglesias, hermanos, que se han enseñado cómo mantener en paz a los hijos y a los que van a ser llamados y a los que negocian, que es a lo que usted se está refiriendo, hermano, a los que negocian a cambio de dinero, ¿no es cierto? Porque Balaán, ¿qué es lo que hizo? Aparte de vender una información al, ¿no es cierto? ¿Cuál era? Decirle cómo iban a hacer debilitar al pueblo de Israel. O sea, decirle al rey cómo podía ser debilitado el pueblo de Israel que venía avanzando y triunfando sobre todos los pueblos. Entonces, cuando líderes confunden a las personas
con cosas que no corresponden, o sea, no trazan bien las escrituras, no están dando el evangelio verdadero, por ende no se salvan las personas y la mayoría no son salvos, o sea, los líderes, pero muchos de ellos también lo hacen porque es un negocio. Si fuesen salvos, no sé si estarían tan prósperos como los vemos y como sabemos, ¿no es cierto? Bueno, es una mirada que tengo, no sé qué piensan al respecto. Y seguimos después. Sí, yo creo que Balaam trataba de engañar con profecía a Israel. Evidentemente quería hacerse de este don poniendo dinero. Evidentemente no lo iba a conseguir ni harto vino. Y los nicolaitas, evidentemente, son falsas doctrinas. Eso lo estamos viendo también hoy en día. Todo el que está diciendo falsa doctrina sería nicolaita. Quería aportar que acerca del consejo de Balaam contra Israel, la doctrina de Balaam es prácticamente hacer pecar de manera sutil, ¿no? Digámoslo así, porque el pueblo de Israel dice que cayó en fornicación en Números 22, en Números capítulo 24. Entonces, lo que se está viendo aquí, por ejemplo, en mi caso personal, yo digo, a mí sí me ha hecho pecar sutilmente esta doctrina, porque todo lo que menoscaba, todo lo que menosprecia, todo lo que le quita un lugar a la palabra de Dios, porque Balaam, lo que hizo en pocas palabras fue no hay cómo maldecir a Israel porque es un pueblo bendito por Dios, pero sí, dándole a entender a Amalek que lo que podía hacer para que para que caiga en pecado Israel era hacerle fornicar y hacerle cometer idolatría. Entonces, por ahí fue donde pudo cumplir, digamos, su propósito este rey Amalek, ¿no? Entonces, porque lo que consiguió es que el pueblo de Israel desprecie la palabra de Dios, desprecie a Dios, haga de menos a Dios. Entonces, muchas veces nosotros sí hemos hecho eso con la palabra. Caso mío, yo digo, porque yo estudié biología en la universidad, como conté algún momento, y resulta ser que yo sí pensaba que, por ejemplo, la creación era parte creación de Dios, sí, pero también era parte evolución, porque tantos años que dice la ciencia, millones, 3.500 millones de años tiene la Tierra y no sé qué tanto y todo eso, y yo sí lo creía. Y ahora sí digo, Señor, perdóname porque fui muy, muy estúpida en pensar eso, cuando la palabra claramente dice que la creación fue en 7 días, ¿no es cierto? En 6 días, al séptimo el Señor descansó. Entonces, sí hemos menospreciado la palabra creyendo a la ciencia, por ejemplo, a la ciencia. Eso yo considero que es parte de la doctrina de Balaam y también en el tema de la doctrina de los nicolaitas, creo que mucho detalle no habla la Biblia acerca de lo que es esa doctrina, pero sí quiero compartir Corintios. Si me puede colaborar alguien con la lectura de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Hermano, mientras que buscan el texto, ¿puedo hacer un aporte? Sí, hermano. Dale, voy a hacer un aporte histórico al tema de los nicolaitas, ¿no? Resulta que cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra por la destrucción que nuestro Señor envía a estas ciudades, todos sabemos pues de que las hijas caen en pecado contra él porque lo emborrachan y ambas conciben hijos con él. Se tiene de que las dos hijas tuvieron 2 hijos. Uno se llamó Amón y el otro Moab. De Amón vienen los amonitas y de Moab vienen los moabitas, de donde era rey Balac. Entonces, si traemos el contexto, la situación de ellos,
era de que, acuerde que ella se criara en una ciudad, un entorno de pecado, ¿no? De adorar ídolos y de cuestiones de aberraciones sexuales. Asimismo trajeron este tema los moabitas, ¿no? Entonces, estos moabitas tenían parte de estas prácticas. Por eso, el rey Balac, cuando quiere comprar el favor de Dios por intermedio del profeta, que el profeta, hagamos, es una síntesis de lo que puede caer una persona cuando está en una sana doctrina y se desvía hacia una doctrina de engaño. Entonces, eso le pasó al profeta. El profeta se dejó comprar. Él estaba en una sana doctrina, pero se dejó comprar por una mala doctrina del rey, que le ofreció muchas riquezas para que él pudiera maldecir al pueblo de Israel y de esa forma Israel no los pudiera derrotar. Porque ellos temían a Israel por lo que ya sabemos, porque tenían el favor de Dios y siempre salían victoriosos. Entonces, en ese contexto, el nicolaísmo viene de mucho más atrás, ¿no? Viene desde mucho más atrás, desde este momento de la fundación de estos pueblos por intermedio de la generación de las dos hijas de Lot, pero que bajo el contexto, ellas venían ya también, vuelvo y repito, disculpen la redundancia, criadas en un entorno de pecado, ¿no? Entonces, no sabemos, porque tampoco hay mucho ahí en el contexto de que realmente de esa influencia que ellas llevaron a sus hijos de esta parte de la contaminación del tema de los Sodoma y Gomorra. 14, Primera 24, de Corintios, capítulo 14, verso 34. 34, leo. Sus esposas guarden silencio en la congregación, porque no les está permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Gracias, hermano Miguelito. Sí, en este sentido, lo que yo quisiera aportar es hacer notar que precisamente, digamos, en los inicios de la iglesia primitiva, cuando, digamos, el apóstol Pablo, que era judío, y que se formó la iglesia primitiva en esa zona geográfica donde se entendía lo que era una asamblea, digamos, no una cosa unilateral, donde se para una persona en un estrado y empieza como un tipo monólogo, ¿no? Entonces había una asamblea en donde se participaba de la palabra en edificación conjunta, era una interactuar. Por ello, en este versículo que acabamos de leer, de que las mujeres callen en las congregaciones, y este es uno de los versículos muy mal interpretados, porque hacen notar como un machismo sobre la mujer, pero lo que se comprende, entendiendo esto de la doctrina de los nicolaitas, es que, digamos, una mujer asiste a la asamblea con su marido, con su esposo, y digamos es una asamblea numerosa también, ¿no? Y no, a lo mejor no se puede participar si están 100 personas, las 100 personas. Entonces, digamos, era un poco ordenar las cosas para que todos puedan ser edificados. Entonces dice, la mujer mejor pregunta en la casa a su marido, porque su marido va a participar de la asamblea en conjunto con el resto de personas, como definiendo un orden de las cosas, ¿no? Y en este sentido, cuando la iglesia primitiva fue creciendo, se fue extendiendo, se fue perdiendo este concepto de lo que es una asamblea y se hizo la división de lo que son clérigos con laicos, los que enseñan de los que escuchan la enseñanza. Porque de acuerdo a la palabra, bueno, voy a buscar un versículo que quiero también compartir. Si continúe algún otro hermano, por favor. El tema, como les dije, ¿no? Como les compartí, como bien dice la hermana Jess, el tema de los nicolaitas a nivel estructural es el tema piramidal. Entra todo este tema de las jerarquías,
donde el sacerdote y los que ayudan al sacerdote se apoderan del pueblo, ¿no? Y como estamos viendo hoy en las iglesias, ¿no? Que están bajo este sistema jerárquico, piramidal, en donde, como bien decía recién un hermano, creo que fue el hermano Javier, se manipula y se maltrata a los hermanos, quitando la palabra de Dios de contexto, diciéndole que si no diezman, se van al infierno, o si no diezman, van a estar bajo la maldición de Dios. El sistema del nicolaísmo es todo un sistema de opresión y de manipulación. Ese es la raíz y el espíritu que gobierna sobre el sistema estructural piramidal del nicolaísmo, y que hoy muy bien lo estamos viendo dentro de las iglesias, porque este es el sistema del mundo también, el sistema piramidal. Todas las estructuras, todas las organizaciones, todas las empresas del sistema del mundo se basan en el sistema del nicolaísmo, ¿no? Piramidal. Y hoy se ha metido esta estructura, abandonando el modelo bíblico, se ha introducido a partir, digamos, de que el emperador Constantino, porque ahí nace también todo un poco esto, o toma fuerza, a partir de que el emperador Constantino oficializa, digamos, al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. De ahí a la fecha ha comenzado todo este sistema, ¿no? Que en realidad el emperador Constantino, que fue quien oficializó al cristianismo como la religión del Imperio Romano, en realidad Constantino nunca se convirtió. Constantino oficializó al cristianismo como la religión del Imperio Romano porque por una cuestión político-económica y no porque realmente haya una conversión sincera en el corazón, ¿no? Fueron todas cuestiones políticas. Por eso, y todo este sistema hoy está muy representado dentro del romanismo, ¿no? Y sus iglesias evangélicas que hoy se están uniendo a todo esto del ecumenismo, y a las iglesias evangélicas que también cayeron presas del sistema del nicolaísmo, ¿no? Este sistema piramidal. Sí, hermano Fernando, tienes toda razón del mundo. Además, este sistema piramidal está en todos los ámbitos políticos, religiosos y social. O sea, ya no religioso, es que está en toda la vida, en todo está, evidentemente. Mi pregunta entonces es como para tratar de entender mejor el nicolaísmo. ¿Podríamos decir entonces que cualquier iglesia, dígase cristiana, ¿no es cierto?, que podamos visitar hoy día y que tenga este sistema donde hay un pastor que está dirigiendo, o un diácono, o no sé, una persona encargada, y donde los demás solo tienen que sentarse a escuchar, si es que se les permite hacer alguna pregunta? ¿Sería así? ¿Eso sería lo que hoy en día es el nicolaísmo? ¿Cómo lo podemos ver así de manera tangible? Hermana Priscila, correcto. Cuando nosotros vemos el modelo que muestra Pablo en una de sus epístolas, Pablo hace participar a toda la asamblea. Hoy no se ve eso en las iglesias. Hoy habla uno ahí subido a un púlpito y el resto escucha. Pablo muestra una iglesia, asamblea, modelo asambleísta, que no es lo mismo que el modelo piramidal, nicolaíta, en donde todos participan en un orden, que cada uno vaya levantando la mano, ¿no es cierto? Uno lee un texto y en base a ese texto se empieza a intercambiar opiniones, consejos, y eso hoy no se ve en las iglesias. Ese es el modelo bíblico, digamos, ¿no? En donde el pastor y los ayudantes del pastor son como una especie, digamos, de moderadores, pero toda la iglesia tiene que participar. Y esto hoy no se ve. Hoy lo que se ve es el modelo del nicolaísmo y de Roma, que es el que fielmente representa a la iglesia de Roma,
y las iglesias evangélicas que están bajo el manto de Roma. Donde uno habla y el resto escuchan, y nadie puede dar opinión de nada, ni puede hacer preguntas, ni nada. Eso es el nicolaísmo, que no tiene absolutamente nada que ver con el modelo que nos presenta en su epístola el apóstol y hermano Pablo de Tarso, ¿no? Y aparte de eso, hermano, que está bien relatado lo que usted está diciendo, la cuestión es que no predican el evangelio, la sana doctrina. Más allá de que haya una persona hablando en el púlpito y los demás estén sentados, no hay una prédica del evangelio para este tiempo. Esa es otra cosa también que tenemos que considerar, porque no solamente es lo que, o sea, los que lideran estos grupos religiosos, sino que no se predica el evangelio. Tampoco se sabe en qué tiempo se está viviendo hoy, que es el tiempo de gracia, donde la salvación es por fe y no por obras. Muchos dicen que saben que la salvación es por fe y no por obras, pero sin embargo siguen obrando, y si no obran tienen miedo de perder la salvación. O sea, y ahí uno se da cuenta otra vez que hay un error doctrinal. O sea, ahí me parece que está más todavía la gravedad de la cuestión, porque las almas que participan no se enteran de qué manera son o deben ser salvos, o cómo estableció Dios la salvación en este tiempo, y se los lleva a otro tipo de evangelio que están fuera de contexto en el tiempo. Sí, correcto, hermano Héctor. Eso se sumaría, hermano Héctor, contestando a la exposición del hermano Héctor, eso se sumaría, hermano Héctor, y es principal, ¿no? La predicación de un falso evangelio de salvación por obras. Eso es clave, obviamente. Sí, sí, totalmente. Hermanos, me gustaría también aportar con algo. La palabra de Dios nos está hablando el apóstol Pablo en Primera de Pedro capítulo 5 verso 1, dice: exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Entonces estamos hablando de acuerdo al significado etimológico de esta palabra presbítero, es un título de un oficio o dignidad dentro de una comunidad religiosa, ¿no? Entonces, en este sentido, primero que nada, respondiendo a la pregunta de la hermana Pris, creo que deberíamos alejarnos, por ejemplo, de todo. Presbítero es una palabra en género masculino. No está dirigido para mujeres ancianas o para mujeres pastoras. Entonces creo que habría que tener cuidado de no estar en lugares en donde hayan mujeres que tomen estas dignidades, porque claramente no son bíblicas y están dentro de esta doctrina del nicolaísmo, porque se salen del orden de Dios, por un lado. Por otro lado, aquí dice, perdón, dice... Perdona, hermano, perdona. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para todos, apto para enseñar. Bueno, da las características Pablo a Timoteo de cómo tiene que ser un siervo de Dios, ¿no? Un presbítero, un anciano. Pero en este sentido, no habla acerca de que tenga que ser como una forma como un clérigo, que es un cargo vitalicio de una congregación, de un lugar, sino, digamos, porque todas las personas tenemos, los presbíteros también dice en la palabra que tiene que ser esposo de una sola mujer, ¿no? Y si es casado, tiene responsabilidades en su hogar, digamos, y tiene que atender su casa también.
porque no podría, digamos, ser como una profesión de que yo soy pastor y yo me dedico a esto y yo vivo de esto, porque no es bíblico, o sea, este tema de hacerlo como una profesión, sino más bien digo, no como un cargo vitalicio que se dedique a ello, sino como temporalmente, mientras atiende sus otros asuntos también, de ser padre, de ser esposo, de atender su economía también, de trabajar. Perfecto, hermana. Para los que nos puedan oír, nuestra doctrina está en los libros que van desde Romanos hasta Filemón, y el Evangelio para nosotros en este tiempo está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. También tenemos que poner fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 3, 25. ¿Y por qué es importante poner fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Porque nos lava de todos nuestros pecados, Apocalipsis 1, 5. Esto digo a colación de lo que hoy estaba aportando con respecto a que las iglesias no están predicando el Evangelio que nos salva hoy en este tiempo de gracia, en este tiempo de la iglesia, donde es un tiempo de fe, donde es un tiempo de gracia, donde la salvación es por fe y no por obras, según dice Efesios 2, 8 y 9. Entonces esto es para la audiencia que puede estar escuchándonos hoy, y bueno, para que también ellos sepan a dónde tienen que ir para entrar dentro del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano Héctor. Y me sumo también agregando a 1 Corintios 15, versículos 1 al 4, que ese es el Evangelio. Ahí está resumido el Evangelio poderosamente. 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Y también en el Evangelio de Juan, por la boca de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 5, verso 24. Ahí el Señor dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahí no habla de orar. Dice, el que oye primero, en ese orden, primero oír y después creer. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ese también es el Evangelio, es oír y, por sobre todo, creer. Tiene que ver eso, hermano, con Efesios 1, 13 y 14, donde dice que después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste salvo. O sea que la salvación es inmediata. En el momento que hemos creído su evangelio, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que él murió por nuestros pecados, que fue sepultado, resucitó al tercer día, y resucitó obviamente al tercer día, nosotros somos salvos, somos sellados con el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que fuimos sellados, somos salvos hasta el momento de la redención, que es el arrebatamiento de la iglesia. Cosa que muchas iglesias nos están diciendo, nos están predicando, este arrebatamiento de la iglesia que ya está a punto de ocurrir. Bueno, vamos a dar continuidad al tema, ¿sí? Si es que están de acuerdo, hermano. Hace algunos días, cuando estuve buscando información sobre el nicolaísmo, vi algo que me llamó la atención, que el nicolaísmo, como bien decían los hermanos, es un sistema piramidal que opera en muchos otros ámbitos, ya no solo religioso, y dentro de lo religioso, no solo del cristianismo. Entonces, una de las características del nicolaísmo dentro del catolicismo era imponer ¿cómo se llama? El celibato, porque uno pensaría, ignorante, ¿no es cierto?, uno mirando desde afuera, que el celibato quizás lo hacen para, no sé, porque consideran que las relaciones íntimas en un matrimonio pueden ser pecado. Yo pensaba eso. No era así. Era porque los clérigos que tenían un alto rango, ya no sé cómo se llaman sacerdotes, bueno, ellos poseían ciertas cosas, como por ejemplo joyas, terrenos. Entonces
les pasó al principio que estos señores tenían sus mujeres, ¿no es cierto?, sus esposas, y luego tenían hijos, y los hijos querían reclamar herencia. Entonces, para evitar que los hijos de los clérigos heredaran las posesiones de la iglesia, impusieron el celibato dentro del sistema nicolaita. Entonces, el celibato llegó a instaurarse, digamos, en parte porque así se evitaba que heredaran las posesiones, lo cual yo estaba recién escuchando acá atentamente a los hermanos, de cómo debe ser, ¿no es cierto?, un cristiano dentro de la congregación, que tenga una sola esposa, ¿no es cierto?, que pueda llevar bien su casa, que sea un buen padre. O sea que todo este sistema, hasta el más mínimo detalle, se contrapone, o se opone, perdón, se opone totalmente a la doctrina que Jesús mismo nos dejó a través del apóstol Pablo, porque es absolutamente todo lo contrario. O sea, aquí están evitando, o sea, los nicolaitas católicos evitan o le imponen esta norma a las personas que ellos tienen ahí en sus cúpulas, ¿no? Y lo que hacen al final pecan todavía más. Entonces, de verdad, es un sistema que tiene muchos tentáculos. Y si lo miramos de manera simple y solamente decimos que es una jerarquía, donde no se deja que hable el que está más abajo, creo que nos equivocamos. Nos equivocamos, hay que mirarlo de verdad como de manera más global, porque involucra muchas cosas. Y como decíamos también con los otros hermanos, no es solamente un sistema que está presente en lo religioso, está presente en muchos ámbitos. Es un sistema piramidal. Eso, hermano. Hermana Priscila, correcto, correcto. Por sobre todas las cosas también, como para sintetizarlo, el nicolaísmo plantea la unión de la Iglesia con el Estado. De acá viene todo este tema de las riquezas del Vaticano. El Vaticano tiene algo que se llama concordatos, que firma con todas las naciones de la tierra. Esto también es parte de la falsa doctrina de los nicolaitas, la alianza del poder religioso con el poder político a través de los Estado-nación. Esto también quería agregarlo, hermanos. Cuando nosotros vemos la descripción de la mujer que monta la bestia en Apocalipsis, vemos que es una mujer que es rica, está llena de oro, dice, ¿no? Y la iglesia misma, que representa hoy al nicolaísmo, es una iglesia que es rica, que está enriquecida, y también lo estamos empezando a ver dentro de el resto de las rameritas, digamos, ¿no? Que son muchas iglesias evangélicas que a través del ecumenismo se están uniendo a Roma. Las iglesias de la prosperidad y todo esto, ¿no? Que ponderan la riqueza material, que predican una herejía, por ejemplo, como hay en muchas iglesias, que Dios, por ejemplo, no sé si alguna vez lo han escuchado esto, pastores que dicen, Dios quiere que vos seas rico, y que estigmatizan la pobreza. Bueno, todo eso es parte de todas las herejías del nicolaísmo, ¿no? Es parte también, todo. Pero principalmente también la alianza del poder religioso con los Estados-nación, con el Estado. Algunos cargos, ¿no? Jerárquicos, porque decía que en algunas citas sí nos habla de obispos, diáconos, ancianos, pero creo que más que nada esos son como para comunicación entre iglesias o parte administrativa, pero en sí, respecto a congregación, ahí sí todo es horizontal, ¿no? Bueno, no sé si alguien opine otra cosa. Según lo que yo entiendo, la palabra presbítero, o sea, es una sola. Lo que pasa que como que se han hecho precisamente por hacer las designaciones jerárquicas, como que se han hecho los obispos, los apóstoles, digamos en la actualidad, ¿no? Pero presbítero viene a ser como el siervo de Dios, puede ser un diácono, puede ser un anciano, puede ser un maestro,
Eso entiendo yo de lo que significa, como dice Pablo, la palabra presbítero o Ahora, pastor. ahora también hay reuniones o partes también en la Biblia donde habla que también intervienen los sacerdotes o intervenían. Bueno, esto antes de que se hicieran las reuniones con los apóstoles, ¿no? Pero Así es, hermano. ajá, pero aquí creo que los sacerdotes tenían otra función que no era propiamente ya en la congregación, ¿no? No sé si estoy bien, Es que eso, los porque de sacerdotes acuerdo, era cuando había el ajá, templo, pero el templo ajá, ya no existe. Claro, ajá, era en el tiempo de Israel. sí, sí, así es. Ahí considero que están bien los aportes, hermanos. Eh, Hay algo que tenemos que tener en claro para descifrar un poco el panorama. Jesucristo, después de su muerte y resurrección, ¿qué es lo que hace? Funda la iglesia, ¿no es cierto? Cuando envía en Pentecostés, Hecho 2, envía el Espíritu Santo. A partir de ahí se inicia la iglesia. Hubo todo un cambio porque fue un proceso de pasar del judaísmo al cristianismo, don de lenguas, profecía, todas las profecías ya están en la escritura, don de lenguas ya prácticamente no es un motivo de recibir el Espíritu Santo, como todavía se dice en algunas iglesias, que si se bautiza y habla en lengua es porque recibió el Espíritu Santo, y hoy en nuestro tiempo ya no es así. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que también tener puesta en qué tenemos que tener puesta también la mirada? Que así como Jesucristo fundó su iglesia, el enemigo también fundó su iglesia y tiene sus seguidores, tienen sus, eh, a ver cómo decirlo, sus ancianos, o sea, su gente, que ellos también predican otra cosa. Obviamente que todo esto tiene que ver con el misterio de Babilonia. Hacia eso va orientado todo lo que estamos viendo que están pasando en las iglesias. O sea, todo esto que fuimos nombrando ya desde hoy, son elementos que nosotros vemos a la luz de la escritura que no están bien reflejadas, como por ejemplo los cargos de sacerdotes, obispos, papas y demás, ya no están en relación con lo que dicen las escrituras. Pero tenemos que entender que esta es la iglesia de Satanás. Tenemos que entenderlo de esa forma. Espiritualmente hablando, estoy diciendo, ¿no? Ahora, por eso es que llamamos a todas las personas que están en esos lugares, porque la escritura misma dice, salid de ella, pueblo mío, para que salgan de esos lugares donde solamente los tienen adormecidos, donde solamente los tienen engañados y como dijo un hermano, hasta los tienen sometidos. Dios nos trajo a libertad para que una vez que nosotros hemos creído en el Evangelio, seamos libres, libres de todo, de la obra, libres de todo, obviamente sin pecar, porque Dios no ama el pecado. Ahora, eso es lo que tenemos que considerar, que está la iglesia de Cristo, conformada por todas las personas que hemos creído en el Evangelio, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, y está la iglesia falsa, que es de el mismo Satanás, que está camuflada como si fuese que es la iglesia de Cristo, pero está en la mentira, porque ellos no predican el Evangelio, que era uno de los puntos que había dicho hoy. Al no predicar el Evangelio, ¿qué salvos hay en ese lugar? Solamente que a alguno le resplandezca el Evangelio por medio de que hayan escuchado alguna prédica de sana doctrina, o que alguien le haya predicado, un salvado que le haya predicado a estas personas, solamente en esos casos. Pero entendamos que esto es lo que está pasando en el plano espiritual para que podamos a partir de ahí entender mejor todavía lo que es el tema que hoy estamos tocando. No sé qué piensan. Amén, hermano Héctor. Yo pienso que es muy peligroso participar ahora en estas congregaciones o lugares en donde la doctrina de los nicolaístas está bien establecida, porque en el tiempo que la iglesia primitiva se fue extendiendo por el mundo, se fue perdiendo, digamos, este orden de asamblea y se constituyó como dice el hermano Fer, esta pirámide.
de cargos y de nombramientos y de todo esto. Y eso es muy grave porque Satanás no pudo detener el avance y el crecimiento de la iglesia cristiana. Entonces, la mejor estrategia que él encontró es meterse dentro, no atacar afuera, ya no matar cristianos, no, ya no, sino se metió adentro, estableciendo este régimen y estableciendo esta doctrina. ¿Para qué? Para que la gente esté entretenida, no crea en el evangelio, están en el evangelio de la prosperidad, en la nueva reforma apostólica, en el establecimiento del reino aquí y ahora, en tantas doctrinas falsas que está bien, o sea, él consiguió su objetivo. Es por ello que no, el consejo sería no participar de esta doctrina de los nicolaitas, buscar la doctrina sana y una asamblea que funcione de acuerdo al orden bíblico. Gracias, hermanos. Hermana Jess, correcto, totalmente de acuerdo. La iglesia de los nicolaitas, yo les comenté hace un ratito atrás que es esta iglesia que está en asociación con el mundo, y fíjense que esto también está conectado a cuando el enemigo le muestra al Señor en una de las tentaciones, todo el mundo le dice, todo esto te daré si tú postrado me adoras. Entonces, ¿qué era? Le muestra todos los reinos del mundo, todas las riquezas del mundo, todo. Tenemos una iglesia que está asociada con el mundo y que busca eso precisamente, la gloria del mundo. Y es como bien dice el hermano Oscar y la hermana Jess, es una iglesia que es la iglesia de Satanás, es la iglesia que busca el mundo, busca lo que tiene el mundo, la riqueza material, que eso lo vemos en el evangelio falso evangelio de la prosperidad, lo vemos en Roma, en la apariencia que están bañados en oro, tienen un banco propio. Totalmente de acuerdo con lo que dice la hermana Jess. Nosotros podemos ver cuáles son las iglesias que están en asociación con Satanás cuando vemos todo de lo que presumen, que es la riqueza material, es todo lo que puede dar el mundo, ¿no? Que es justamente lo que la iglesia del Señor y lo que el Señor mismo nos dice de lo que tenemos que salir aquellos que amamos la sana doctrina, amamos al Señor y por causa de todo esto amamos su venida y le estamos esperando. No sé ustedes qué pensarán. Así es, hermano. Yo quería también aportar aparte de eso, algo que también busqué y me pareció que era lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Relacionarlo con los nicolaístas, que dicen que parecen haberse caracterizado por la sensualidad, seduciendo a los cristianos a participar en las fiestas paganas a los ídolos y a la inmoralidad sexual. Por lo tanto, se les señala con los nombres de Balaam y Jezabel, los dos representantes principales de la contaminación moral bajo la distribución del Antiguo Testamento. Balaam persuadió a los israelitas por medio de las hijas de Moab y de Madián a la idolatría y a la fornicación. Jezabel asesinó a los profetas del Señor y estableció la idolatría en Israel. Y los nicolaítas enseñaron que para ser unos eruditos en el arte de la sensualidad, uno debe conocer toda la gama de la sensualidad por la propia experiencia, y que por lo tanto deben desenfrenarse sin reservas a las lujurias del cuerpo, ya que estas prácticas solo concernían al cuerpo y no tocaban el espíritu. Y con eso yo relaciono todo lo que está ocurriendo ahora. No sé si la hermana Jess, como él habló del celibato, por ejemplo, y eso hacen a que estos hombres forniquen, ¿no? Tengan relaciones, ustedes saben, en las noticias con niños, como ahora también, o personas adultas, lo que sea, le llevan a fornicar, justamente por eso dice, y está la creación la aceptación, perdón, de la ideología de género,
la pedofilia, los LGTB, todas estas cosas que ahora se están aprobando mundialmente, es completamente enseñanzas nicolaístas. O sea, todo eso está relacionado con lo que ustedes estaban diciendo también, que totalmente es lo que está ocurriendo actualmente. Es lo que yo largo y también hablaba de lo que ya habían comentado los hermanos, pero quería agregar esa parte que dice que justamente se caracterizaban por la sensualidad a practicar las fiestas paganas a los ídolos y a la inmoralidad sexual. Y es lo que estamos viendo ahora, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Es así o no? Sí, hermana. Así es. Bueno, vamos a continuar, si les parece. La introducción de cada mensaje elaborado anteriormente establece comparación doctrinal entre el Evangelio, la posición de la Iglesia en mención y la plataforma herética del grupo que opera dentro de ella. Y, por ejemplo, en el mensaje a la Iglesia de Éfeso, la introducción deja al descubierto que los hechos de los nicolaitas son prácticas basadas en conocimientos de ocultismo. Veamos cómo el proceso de comparación doctrinal, la introducción establece que Jesús, el remitente del mensaje de Apocalipsis, anda en medio de los 7 candeleros de oro. El Evangelio, por cuanto es la buena nueva de Jesús, opera también desde la luz, es decir, desde el medio de los candeleros de oro. Y si vemos el mensaje del texto, establece también que Jesús aborrece los hechos de los nicolaitas, por consiguiente. Y aquí viene la comparación doctrinal. Los nicolaitas no caminan en medio de la luz. Por tanto, los hechos de los nicolaitas son prácticas basadas en conocimientos ocultistas o de ocultismo. Sí, correcto, yo estoy de acuerdo, hermano Héctor. Este ocultismo, muy buen punto ese que tocó, porque es verdad, las iglesias que están atrapadas por el sistema de los nicolaitas están llenas de ocultismo, y sabemos muy bien que tanto la iglesia romana como sus hijas, las iglesias evangélicas que son apóstatas, también tienen mucha masonería infiltrada. La masonería es una de las tantas cosas que se las conoce como las profundidades de Satanás. Así que sí, yo comparto ese punto de vista. Están llenas de ocultismo, y este ocultismo viene traído por las logias masónicas que están infiltradas y los agentes mismos de la masonería que se infiltran en las iglesias. No sé qué pensarán los hermanos sobre esto, y hermano Héctor en particular. Sí, estoy de acuerdo con eso, hermano, porque estoy informado al respecto. Sí, es verdad. Y es verdad también que tienen muchas influencias, por ejemplo, sacerdotes. Por ejemplo, sacerdotes sanadores, no sé si escucharon hablar, o personas sanadoras, ese tipo de títulos se abrogan, muchos de ellos. Ellos trabajan mucho con ocultismo, control mental y todas esas cuestiones. Bueno, esto es algo particular que no tiene nada que ver con ningún texto bíblico, pero bueno, que sí lo pude notar mientras yo estuve en la Iglesia Católica por muchos años. Bueno, y siguiendo, así de igual forma, en el mensaje a la Iglesia de Pérgamo, la expresión con la cual se introduce el mensaje, el que tiene la espada aguda de 2 filos, ¿se acuerdan? Muestra en principio que la enseñanza de Jesús, o sea, del Evangelio, es la pureza de la expresión de Dios. La espada aguda de 2 filos es precisamente la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios es la que tiene autoridad en todo momento, en todo tiempo, y es la única que nos puede salvar. Nos puede salvar inclusive de todos estos engaños, porque la palabra es la que resplandece como una luz donde las tinieblas no pueden cubrirla,
y es una espada de doble filo donde corta todo tipo de influencia o agarre que pueda llegar a tener estas malas, o sea, esta doctrina de demonio, le voy a poner ese nombre, esta doctrina de demonio. Porque muchos de nosotros también podríamos, o sea, no ya a lo mejor si es que estamos maduros, pero supongamos, a ver, una persona que recién es salva y recién nació, puede caer en algún engaño, porque todavía no está crecido en el conocimiento, en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero en el caso nuestro es más difícil, pero ninguno está exceptuado de caer, dice la Escritura, así que igual como parte también. Si alguno quiere ayudarme, por favor, a leer Hebreos 4:12, le voy a agradecer. Leo, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La introducción del mensaje es una comparación doctrinal que denuncia que todo lo que no se construye sobre la palabra de Dios es una obra falsa. Así entonces, de nuevo, por cuanto Jesús aborrece la doctrina de los nicolaitas, significa que la doctrina de los nicolaitas están basadas en un sincretismo mágico, esotérico, mitológico y no en la palabra de Dios. Vuelvo a decir esto. La doctrina nicolaita está basada en un sincretismo, o sea, en una mezcla sería mágica, o sea, de magia, esoterismo, mitología y no en la palabra de Dios. Por eso es que vemos, y yo no sé, ustedes seguramente se dan cuenta como yo, de que cuando vienen con doctrinas que no son las que corresponden a este tiempo, inmediatamente sabemos que esa persona no es salva. Ustedes saben que es así, ¿no es cierto? Lo pueden evaluar, porque de esa forma es que Dios nos pide que juzguemos los espíritus de las personas, porque nosotros no juzgamos la moral de las personas, sí juzgamos el espíritu. Pero ¿cómo juzgamos el espíritu de una persona si es salva o no? Si sabe dónde está en las escrituras el evangelio que nos salva en este tiempo. No sé qué piensan ustedes, hermano. Sí, hermano Héctor, correcto lo que dice. Por ejemplo, una doctrina, una falsa doctrina que pertenece, que es ocultista también, y que ha entrado en muchas iglesias evangélicas, es el famoso yo decreto y yo declaro. Eso, hermanos, no es más que metafísica, y la metafísica es brujería, lisa y llana. La metafísica plantea la falsa doctrina, es una doctrina de demonios la metafísica, que se ha infiltrado en las iglesias, en esto de yo decreto, que le da poder a las palabras. Eso es una doctrina de las religiones paganas, que utilizaban, que tenían a sus brujos. Bueno, todo esto también se ha infiltrado como un cristianismo, sacando textos de contexto, ¿no? Que hay en la misma palabra y otorgándosele poder a las palabras, que las palabras en realidad no tienen. Las palabras, el único poder que tienen es el de comunicar, pero no pueden cambiar la realidad. Eso es una doctrina, el yo decreto, yo declaro, que hoy vemos en muchas iglesias que son parte de la apostasía de este tiempo final, que pondera mucho este tema, ¿no? Eso también surge del ocultismo, ¿no es cierto? No sé qué pensarán los hermanos. Así es, hermano. Yo estoy de acuerdo con lo que usted está aportando, porque eso ya es de común conocimiento, ¿no? No sé qué piensa el resto, si tiene algo más que agregar. Bueno, seguimos entonces. Estas denuncias doctrinales propias de los mensajes a las 7 iglesias de Asia
pueden ser confirmadas también por los requerimientos del apóstol Pablo a Timoteo, cuando el apóstol decide dejar a Timoteo en Éfeso para que corrija a aquellos de la iglesia que enseñaban diversas doctrinas. Les voy a pedir si pueden leer 1 de Timoteo 1, del 3 al 4. 1 de Timoteo 1, del 3 al 4, por favor. Leo, hermano. Sí, hermana, por favor. 1 Timoteo 1, de 3 al 4, ¿no es cierto? Sí, hermana. Como te rogué que te quedasen en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Amén, hermana, gracias. Fíjense que no se trataba de una simple discrepancia doctrinal o de una forma diferente de interpretar el texto sagrado. Se trataba de doctrinas tergiversadas, importadas desde la misma fuente mítica, que dieron origen a los cultos de los dioses mitológicos griegos. En las introducciones dadas a Timoteo, el apóstol toma tiempo para destacar el poder herético contra el que Timoteo debe enfrentarse. Notemos cómo el apóstol en su introducción a Timoteo utiliza 3 términos para alarmar sobre la situación herética que se cierne sobre la iglesia de Éfeso. Primero destaca que las doctrinas heréticas son diversas doctrinas, completamente diferente a la doctrina del Evangelio. Segundo, descubre la fuente mítica de donde ellos están tomando el contenido de su doctrina, fábulas y genealogías sin término. Y tercero, denuncia que tales doctrinas se han levantado en blasfemia en contra del Evangelio. Siempre en el mismo capítulo la palabra blasfemia o blasfemar, en la denuncia a la labor de Himeneo y Alejandro. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Entonces, nos damos cuenta que la doctrina de los nicolaitas es una doctrina herética, doctrina basada en fábulas y genealogías mitológicas, cuyo propósito es desvirtuar el mensaje de salvación en Cristo Jesús, que era lo que estábamos hablando. O sea, todo esto que fuimos nombrando cada uno de nosotros hoy en esta asamblea, lo que busca es desvirtuar el mensaje de salvación en Cristo nuestro Señor. O sea, más claro ni el agua, ¿no es cierto? Como dice el hermano Ronaldo. Bien. En la otra de sus epístolas a Timoteo, el apóstol hace referencia a la obra de Himeneo y Fileto, entendiéndose por ello que la doctrina de los nicolaitas es una obra demoníaca que carcome como gangrena. Y acá les voy a pedir otra vez si pueden leer 1 de Timoteo 1:4. Y después a otro hermano, 1 de Timoteo 4:7. Leo 1:4 otra vez. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ahora 1 de Timoteo 4:7. ¿Sí, hermano? Sí, por favor. Las fábulas profanas y viejas, ejercítate para la piedad. Desecha. Fábulas profanas, dice. Sí. Malas fábulas profanas y de viejas, desecha y ejercítate para la piedad. Segunda de Timoteo 2, 16, 18. Por favor, hermana. Segunda de Timoteo 2, 16, 18. 16, 18. Más evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad.
y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿El 18 también? Sí, también, por favor. Y que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y que trastornan la fe de algunos. Vieron, acá también podemos ver esto. Acá Himeneo y Fileto estaban diciendo que ya el arrebatamiento ya había ocurrido. Y hoy también están diciendo otra cosa, que el arrebatamiento va a ocurrir después de los 7 años de la tribulación. Otros están diciendo que a la mitad de los 7 años de tribulación. Otros dicen que no existe, que no hay tribulación, que no hay nada. Fíjense cómo se relaciona esto que acabamos de leer con nuestro tiempo. Adicionalmente, es necesario tener presente que en la región donde se encontraban las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis, hubo una tendencia a la adoración mitológica en el libro de Hechos de los Apóstoles también. Se destaca que tanto en la ciudad de Éfeso como en la ciudad de Pérgamo se rendía culto a Diana y a la imagen de Júpiter. Si pueden leer Hechos 19 del 26 al 35, por favor. Hechos 19 del 26 al 35. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos, ni solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a deshacerse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y una lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. Y también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otras cosas, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Gracias, hermana. Amén. Bueno, el mensaje a la iglesia de Pérgamo establece precisamente cuánta adoración mitológica e idolátrica se había establecido dentro de la ciudad. Miren, hermano, hagan un paneo, una mirada a su alrededor. ¿Cuántos idólatras tenemos en nuestras ciudades? Idólatras de imagen, idólatras de mitologías o de dioses paganos o de dioses demoníacos que fueron cambiando a lo largo de la historia por nombres de la Biblia, y que la gente adora y que cree que está adorando a Dios, pero sin embargo está adorando a cualquier cosa. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, creo que sí, ¿no es cierto? Totalmente, hermano, totalmente. Y otra cosa que quería agregar, porque lo conozco muy de cerca a través de mi hermana, que también leí que se refiere a los nicolaístas también, el gnosticismo,
El gnosticismo está acá, usted que es de mi ciudad también, hermano, en la calle que está después de Joaquín de los Santos, la Güemes. Sobre la Güemes, casi Winter, por ahí, hay una iglesia gnóstica, a la cual asiste mi hermana hace años. Yo le hablé mucho, le di libros, inclusive de la nueva era, y ella solamente un milagro la puede sacar ahí. Le enseñó a su hija, a su nieta, y el gnosticismo enseña que podemos creer en todos los dioses. Ellos creen en todos los dioses, hasta en el enemigo, que dicen que es luz, como se llama Lucifer. Imagínense lo grave que es esto, lo demoníaco que es. Lucifer, que significa luz, conocimiento y no sé qué cosa. Me decía, ¿cuántas veces le he hablado? Pero es impresionante lo que enseña el gnosticismo. Dice que salió del nicolaísmo justamente también el gnosticismo, y se practica en esta ciudad, y creen en todos los dioses y diosas, Madre Tierra, la Virgen, todo lo que sea, hasta el demonio, como les dije, y creen ellos que ellos están en la verdad, y creen en la materia, que van a ser parte de la materia, y que van a ser llevados por los extraterrestres. ¿Vio lo que se está anunciando ahora? Que muchos seremos arrebatados. Y bueno, ellos están esperando ser arrebatados por los extraterrestres, los gnósticos. Así que imagínense, hermanos, se está cumpliendo todo. Es impresionante. Sí, hermana, es verdad eso. Bueno, el gnosticismo, ahora que usted lo mencionó, hermana Eugenia, el gnosticismo, la raíz pura del gnosticismo, es doctrina luciférica pura. Los luciferianos, digamos, a través de los gnósticos y de otras tantas religiones paganas, enseñan que la salvación es por el conocimiento. No quieren saber absolutamente nada con la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Nada, ellos dicen que la salvación es por el conocimiento. Cuanto más conocimiento tenga una persona, más va a ser alumbrada. Bueno, detrás de la doctrina gnóstica, que es luciferianismo puro, es doctrina luciférica pura, está Satanás arrastrando a miles de almas al mismo pecado que él cometió en el principio, ¿no? Cuando nosotros leemos el capítulo 14 del libro de Isaías, y también en Ezequiel, que habla de que, bueno, este fue el pecado, él quiso ser igual a Dios, ¿no? Él quiso ser igual a Dios, y porque él creía que con su conocimiento él podía llegar a sentarse a los lados del norte, ¿no? Bueno, este mismo pecado es el que está detrás del gnosticismo y de toda falsa religión, falsa secta, ¿no? El tema de alcanzar la iluminación a través del conocimiento, que es doctrina luciférica pura. Es lo mismo que Satanás le dice, la serpiente le dice a Eva, ¿no? Dios sabe que si tú comes del árbol de la ciencia, del bien y del mal, tú serás como Dios, ¿no? Serás como Dios. Ellos dicen que el conocimiento puede despertar la nueva era, los gnósticos, todos están cortados por esta misma raíz, que si nosotros adquirimos conocimiento, en algún momento vamos a despertar nuestro Dios interno. Eso es la mentira del Edén, ¿no? Que la van maquillando de acuerdo a cómo van pasando las épocas, pero en esencia la mentira es la misma, que el hombre puede ser Dios sin necesidad de la gracia y la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Así es, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. No sé, hermana, si querés agregar algo más, hermana Eugenia. No, eso nomás quería comentar. O sea, que Bueno. responder al nicolismo, el gnosticismo. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Yo quiero agregar. Sí, hermana, por favor. Quiero agregar que estoy muy agradecida con mis hermanos, que son un tesoro de Dios, porque estamos poniendo en práctica el orden bíblico de las asambleas. Bueno, no será perfecta, pero es como Dios manda que sea una reunión bíblica, edificándonos unos a otros. Esa es la idea, y que lo escudriñemos todo a la luz de la palabra.
Así que agradecidos, y la próxima semana, Dios mediante, esperamos del mismo quórum, la misma asistencia de los hermanos, porque tenemos el estudio del Génesis capítulo 1. Vamos a empezar con el Génesis, debido a que para poder entender cómo va a ser la restauración y la redención, que está muy pronta para los que hemos creído en Jesucristo, va a ser maravilloso retomar los inicios de lo que fue la creación, porque eso es lo que nos espera. Así que les invitamos a los interesados en estos estudios bíblicos que nos escuchen. Gracias, hermano Héctor. Amén, hermana. Toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ir cerrando ya. Leo esto. Yo sé de tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Eso está en Apocalipsis 2:13. Este era el peligro espiritual real que la doctrina de los nicolaitas representaban para la iglesia. Por eso, en el mensaje de Jesús a las iglesias, a la iglesia de Pérgamo, Jesús le demanda arrepentimiento, o sea que denuncien, que se salgan, que no negocien, que no sean partes. A eso, inclusive hoy nos llama, a denunciar, que es lo que estamos haciendo hoy, denunciar esta doctrina que está plagada por todos lados y ponerlo en evidencia ante quien quiera oír, ante quien quiera saber, para que puedan salirse de esos lugares y venir al verdadero evangelio, como habíamos dicho ya hoy. A 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ese es el evangelio que debes creer. Arrepiéntete de lo que eres pecador, que eres malo y que siempre vas a pecar, y cree que necesitas un Salvador. Ese es Jesucristo, que ya murió hace casi 2000 años atrás en una cruz, donde derramó toda su sangre para lavarnos de todos nuestros pecados. Es la única forma en que nosotros podemos ser salvos hoy. Esta es la salvación por gracia. No tienes que hacer nada, solamente tienes que creer. Solamente tienes que creer, no tienes que hacer nada. No tienes que obrar, no tienes que dejar de hacer nada, solamente creer. Entonces, esta es la demanda de Dios. Hay todavía una característica adicional que debemos señalar con respecto a los nicolaitas, y surge de la expresión los que tienen la doctrina de los nicolaitas, expresión con la cual se denuncia la tolerancia que la iglesia de Pérgamo ha mantenido respecto del grupo. La expresión tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, en griego la expresión aparece como sigue. Nótese con atención las dos palabras marcadas en negrita. Dice acá nicolaitas, excel, katoutak, no sé, bueno, esto está en otro idioma, yo no conozco. Ambas traducidas al español como tú tienes a los que tienen, eso significa los que tú tienes a los que tienen. Sin embargo, en griego son dos palabras diferentes. La primera palabra significa tener, en el sentido de pertenecer, pero la segunda palabra significa tener en el sentido de mantener a pesar de. ¿Se entiende esto? Tener en el sentido de pertenecer y tener en el sentido de mantener a pesar de, o para no perder, ¿cómo sería esto? Para no perder relación, como quien dice. Un ejemplo que se me ocurre ahora, ya, es mi jefe, y bueno, no le puedo decir nada, porque si no puedo perder el trabajo o me puede perseguir. Bueno, a eso se está refiriendo, me parece. No sé qué piensan ustedes, si tienen algo que sea mejor de lo que puse como ejemplo, me lo dice. El término aparece en uso 3 ocasiones en el mismo mensaje. Esto lo vemos en Apocalipsis 2, del 13 al 15. Voy a leer yo nomás. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe,
aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, esto ya lo había leído, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Palabra de Dios, amén. Bien. Esta expresión aparece 3 veces. La primera para referirse a los que retienen la fe en Jesús, retienen mi nombre. La segunda para referirse a los que retienen la doctrina de Balaam. Y la tercera para referirse a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. El uso repetido de la expresión retener nos muestra que a pesar de que Dios hace singulares maravillas por mano de Pablo en Éfeso y en toda la provincia de Asia, según el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, muchos de los integrados en la iglesia de Pérgamo particularmente retuvieron sus prácticas mitológicas de forma paralela con el Evangelio. Mucho ojo aquí. Este uso repetido muestra que la iglesia de Pérgamo estaba formada por tres falanges doctrinales que competían en autoridad entre sí mismas. Los nicolaitas fueron desarticulados por la proclamación apostólica de Pablo, eso ya lo leímos, en Éfeso, pero en Pérgamo hubo quienes retuvieron sus prácticas. Hay indicios de ello en la forma de cómo el escritor de Hechos de los Apóstoles redacta la conversión masiva de muchos de los que habían practicado el ocultismo. Eso lo encontramos en Hechos 19, del 9 al 19. No lo vamos a leer ya hoy. O si alguien lo quiere leer, me avisa. Así vamos terminando. ¿Qué les parece? Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, diciendo: cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Hasta qué número era, hermano? Hasta el 19. Bueno, por favor. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, dice, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Amén, hermano. Amén. Bueno, acá queda claro cómo funcionaba esto, ¿eh? Los 2 años de la estadía del apóstol Pablo en Éfeso representó el mayor avance geográfico para el evangelio en toda la región donde estaban ubicadas las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis.
El texto es contundente al confirmar que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. El término que es traducido como vana, artes, en Reina Valera y como magia en Reina Valera 1960, en realidad significa curiosidad. En 1 Timoteo 5:13 el término es traducido como curiosas. El uso de este término en la redacción del relato de lo sucedido en Éfeso sobre las artes oscuras, en Hechos 19, nos descubre que los hechos de los nicolaitas contemplaban también la adivinación basada en el sincretismo mágico, esotérico, mitológico, cabalístico de las costumbres de la región, por el hecho de presentarse en paralelo con los que retuvieron la doctrina de Balaam. Los nicolaitas gozaban también de un prestigio pseudo profético. El relato de lo sucedido en Pablo o con Pablo en su encuentro con una muchacha dada a la adivinación en Filipos es una muestra clara de la tendencia entre la población pagana del área sobre el uso de los adivinos. Eso está en Hechos 16:16. Leo yo: y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Palabra de Dios. Los nicolaitas no surgieron posteriores a este acto proclamativo de Pablo, fueron contemporáneos, pues el reclamo de Jesús en el mensaje a la iglesia del Apocalipsis, Éfeso y Pérgamo, está dirigido a reconvenirlas acerca de su actitud doctrinal negligente que ha permitido, en el caso de la iglesia de Éfeso, la pérdida de su primer amor, y en el caso de la iglesia de Pérgamo, la permanencia, a ver un poquito si me equivoqué acá. En el caso de la iglesia de Éfeso, la pérdida de su primer amor. En el caso de la iglesia de Pérgamo, la permanencia activa de la doctrina de Balaam y de la doctrina de los nicolaitas. Dejar el primer amor es una expresión hebrea que denuncia la infidelidad de un esposo hacia la mujer de su juventud para entregarse a placeres en la fornicación. Eso lo podemos leer en Malaquías 2, 13, 15. ¿Querés leer, hermana? O algún hermano si quiere leer. Malaquías 2, del 13 al 15. Hermano. 2, del 13 al 15. Del 13 al 15, sí. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Sigo? Hasta el 15, por favor. No hizo él uno, habiendo él en abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis leales con la mujer de vuestra juventud. Amén, hermana. Dejar el primer amor, entonces, respecto a Dios, es haber abandonado los pactos de lealtad sobre los cuales se desarrolló la obra de Dios en Éfeso. Y era ensalzado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían y confesando y dando cuenta de sus hechos. Esto habíamos leído anteriormente. En el caso del mensaje a la iglesia de Pérgamo, el reclamo enfatiza que la negligencia doctrinal de la iglesia permitió que Satanás retomara nuevamente la ciudad. ¡Uf! ¡Qué peligroso! Entonces, cada vez que vemos nuestras ciudades convulsionadas, depravadas, asesinadas, violadas y todos los pormenores, todas estas bajezas que vemos, entonces sepamos que Satanás está al control de esta ciudad o de mi ciudad o de tu ciudad.
Entonces, no creamos que es que Dios nos está castigando, es que le hemos dado entrada a Satanás en nuestras ciudades por no proclamar la verdad, por no venir a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, esta es la batalla espiritual en la cual estamos los hijos de Dios, los llamados, los que fuimos sellados con su Espíritu Santo cuando creímos su Evangelio. Estamos llamados a denunciarlo. Espiritualmente es una guerra, no es una guerra entre nosotros, es una guerra espiritual contra las fuerzas de Satanás. Según dice Efesios 6, 12, dice que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones altas o en los lugares altos. Entonces, tenemos que entender que esta es la guerra que nosotros estamos sosteniendo, que fuimos de alguna forma demandados por nuestro Señor Jesucristo, los salvados. Por eso es que tenemos que proclamar y predicar el Evangelio a todo lugar, por todos los vientos, norte, sur, este y oeste, donde nos movamos. Esta es la misión que tenemos en este tiempo, porque el tiempo se termina, el tiempo de los gentiles se está terminando, ya quedan segundos, minutos, segundos, para que venga el arrebatamiento de la iglesia y después se volverá a entrar en otro periodo, en otra dispensación, que no es esta, que es la que nosotros estamos predicando hoy. En resumen, los nicolaitas fue un grupo herético surgido como parte de la religiosidad mitológica de la sociedad pagana de la región. El capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles refiere que el fundamento de las prácticas del grupo estuvo basado en los escritos de hechicería, brujería y adivinación que circulaban para ese tiempo y que por el relato de Hechos de los Apóstoles eran de gran aceptación entre la población de la región. En mi pueblo, vos sabés, hermana Eugenia, en mi pueblo también, aparte de todo lo que se nombró, está muy en auge el curanderismo. Eso es también otra de las cosas que tienen y es aceptada por la religión católica. La doctrina de los nicolaitas consistía en la búsqueda de la pureza espiritual. Esto tiene que ver con lo que dijo el hermano hace un rato, pero basado en rituales de exorcismo por formulación mágico-pagana importadas de las antiguas prácticas de hechicería y brujería de la literatura mitológica. El capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles nos presenta una situación que refiere precisamente esta práctica. En cuanto al carácter del nombre del grupo, en principio los nicolaitas no son los seguidores de Nicolás. El nombre no surge por apropiación del nombre de un fundador. Su nombre obedece a la práctica que desarrollaban. Lo anterior puede verse claramente por la forma de cómo se redacta el mensaje a la iglesia de Éfeso. En ella se describe que Jesús aborrece los hechos de los nicolaitas. El nombre de nicolaitas es formado a partir del término griego, que es una forma tardía, término que significa victoria, que era lo que el hermano ya había leído, que este sería el concepto de nicolaísmo, no voy a volver a repetir eso. Y bueno, los hechos de los nicolaitas no consistían en una mera celebración por la victoria o logros alcanzados, es que su práctica estaba asociada con comida, al igual que los que retenían la doctrina de Balaam, solo que la comida consistía en un festival de la victoria por medio de un banquete. Hasta aquí, hermano, es lo que yo puedo aportar. No sé qué dicen ustedes, que pueden agregar. Hola, hermano, soy Miriam. Hola, hermana Miriam. Hola, hermano. Hola. Bueno, con respecto pues a todo lo que pues se ha hablado el día de hoy, pues estamos nosotros conscientes de que todo lo que hubo en esos tiempos con respecto a todo esto del nicolaísmo y las prácticas y todo lo que conlleva a que en ese tiempo pues arrastraban a la gente a que también lo hiciera. Y pues ahorita en este tiempo, después de tantos años, siglos que han pasado,
vemos que todavía la idolatría sigue en su pleno apogeo en este tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es desviar al hombre a todas estas prácticas, a estos conocimientos, precisamente para desviar a Dios o sacar a Dios de la vida de la gente que está buscando de Dios, sobre todo de la gente que apenas empieza a conocer, que a veces se puede confundir o puede creer que no, como que no sabe por qué camino agarrar, ¿verdad? Pero nosotros que estamos conscientes y que de alguna manera pues ya conocemos de la palabra, tal vez algunos desde que nacieron o tal vez algunos apenas en poco tiempo, pues hay pocos que se han dedicado a buscar, a entender lo que dice la palabra y saber que cuando uno lo hace a través, busca las respuestas a través de la palabra, pues Dios va obrando poderosamente en esa gente y abriendo su entendimiento, sus ojos, para ver realmente cómo son las cosas. Yo agradezco mucho a este grupo que tiene el conocimiento de la palabra y sobre todo las respuestas que nosotros buscamos en cualquier tema, pues lo hacemos a través de la palabra y eso es lo más importante que tenemos que hacer. Y pues a nosotros no nos queda más que orar inclusive hasta por nuestras propias familias. Escuchaba a la hermana Eugenia que decía que una de sus hermanas todavía asiste a esos lugares donde pues esas prácticas que sabemos que no son de Dios, que no son bíblicas, pues hay mucha gente que todavía está en eso y pues lo único que tenemos que hacer es pedir a Dios por sus vidas, por sus almas, para que Dios, el Espíritu de Dios, redarguya en sus vidas y abra su entendimiento y lleguen al conocimiento. Y nosotros tenemos esa fe y esa confianza en que Dios todavía obra poderosamente, así de esa manera en la gente. No quitarlas de nuestras oraciones, porque pues hay, así como pues hay muchas prácticas, ¿verdad? Hace rato que leíamos en Hechos acerca de que cuando llegaban con sus lienzos, con sus ropas y que así se sanaban, todavía he oído, ya tiene mucho que no lo escucho, pero yo sé que todavía siguen todas esas iglesias donde a veces llevan prendas para que sean sanados o que pasan los sacos y pasan prendas para que la gente se sane. Todavía con esas prácticas que antes había, lo siguen en algunas iglesias haciendo porque lo he escuchado, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos cuál es lo correcto que nosotros tenemos que seguir, es ahí donde nosotros pues pedimos misericordia y piedad por toda esa gente que todavía está perdida. Hay pocas gentes que a lo mejor están a nuestro alrededor y que podemos compartir con ellos de lo que es la sana doctrina y de lo que realmente Dios quiere a través de su palabra y los ayudamos y les platicamos. Y pues lo que tenemos que hacer es que Dios redarguya en sus vidas para que lo crean y para que ellos ahora lo practiquen y que sepan que todo lo que antes a lo mejor ellos llegaron a hacer en su vida o la familia, pues Dios puede perdonar y sacar a todos de todas esas prácticas, de esas costumbres que hay, que todavía existen, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque pues Dios nos ha rescatado, nos ha abierto a nosotros los ojos y de no seguir en todas esas cosas. Yo le doy gracias a Dios porque pues yo desde que nací en un hogar cristiano, gracias a Dios. Mis padres conocieron de la palabra y nos llevaron ellos a la iglesia. Hermanos, Héctor, no sé si puedo agregar algo más, no sé si hay tiempo. Sí, hermano, sí, somos libres. Bueno, con respecto a esto del nicolaísmo, yo quisiera compartirles un texto de algo que habla Judas, el apóstol Judas, que está muy conectado con el tema del nicolaísmo. Si me acompañan, si son tan amables, a capítulo 1 de Judas, el único capítulo que tiene, versículos 3 al 4. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en este versículo 4, cuando el apóstol acá habla de estos hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, es justamente una de las doctrinas fundamentales que tenía el gnosticismo y obviamente y el nicolaísmo, porque el gnosticismo es prima hermano del nicolaísmo, ¿no? Ellos decían en su falsa doctrina que los pecados del cuerpo no afectaban al alma y al espíritu. Entonces acá Judas habla de forma indirecta contra los gnósticos, que ya en aquel tiempo eran, por así decir, rivales del cristianismo y de la sana doctrina. Él acá por eso pone esto, ¿no? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Los gnósticos negaban que Jesucristo era Dios. Acá tenemos también, ¿no? Y el versículo 3, el apóstol Judas hace una exhortación que llega hasta nuestros días, y algo recién hablaba el hermano Héctor, en esto de predicar el evangelio, pero también acá Judas nos exhorta a defender la sana doctrina, ¿no? A contender ardientemente contra, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿no? Hoy vivimos en un mundo donde la falsa doctrina pulula, está por todos lados y cada vez se multiplica más. Nosotros como, digamos, como remanente de Cristo, ya en este poco tiempo que queda, porque yo también soy de los que estoy convencido, tengo esta fe de convicción y de certeza de que muy pronto nos vamos, mientras estamos acá tenemos que contender ardientemente en la defensa de la sana doctrina. Esto es un poquito lo que les quería compartir, ¿no? Estos dos puntos. Gracias, hermano Fernando, ahora me aprendí su nombre. En la versión 1602, en el capítulo 1, versículo 3 dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis eficazmente. Hay una diferencia con eficazmente y ardientemente. Eficazmente es con la eficacia del conocimiento del Evangelio, ¿no es cierto? Y ardientemente, si bien puede ser que también sepamos, pero pareciera que es más contencioso de persona a persona. No sé si me explico con lo que digo. Pero acá dice eficazmente. Nosotros contendemos contra la doctrina, no contra las personas. Eficazmente cuando derribamos estas doctrinas falsas que ellos traen. Eso es algo muy importante de entender, que supongo que ya entendemos todo, pero lo digo para la audiencia que seguramente va a escuchar esto o que está escuchando. Eficazmente dice el Reina Valera 1602 purificada, y eficazmente significa con conocimiento, el conocimiento que nos da el Espíritu que vive en los salvados, el Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad. Por eso es que nosotros contendemos con estas falsas doctrinas eficazmente, pero a través de las Escrituras, no a través de emociones, no a través de buscar razones humanas nada más. Solamente eso quería agregar, hermano. Y si ya no hay nadie más que quiera agregar algo, si alguien puede hacer la oración de cierre, si no hay otra cosa. Si puede orar el hermano Fernando, hoy es, porque acá hay mucho ruido de los albañiles. Bueno, por favor, hermano Fernando. Sí, cerramos entonces la reunión. Bueno, Señor, te damos gracias por esta reunión. Gracias, Señor,
porque a través de esta reunión tú nos has bendecido con cada uno de los hermanos. Padre, te pedimos que estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos, que los estés fortaleciendo en medio de sus circunstancias particulares que cada uno pueda estar viviendo. Y te pedimos, Señor, que nos estés guardando y bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.